Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre tipología textual e ideas principales. La tipología textual se refiere a los tipos de textos que podemos encontrar según una clasificación en especial. Cuando nosotros queremos separar los textos, normalmente los separamos en textos literarios y no literarios. En los textos literarios tenemos textos que tienen un propósito similar, que es contar una historia, que es expresar un sentimiento o mostrar pasajes de la vida, cierto, cotidiana. En el caso de los textos no literarios, son textos que tienen otro propósito, ya sea entregar información, mostrarnos cómo debemos realizar una labor en el caso de los textos instructivos, o mostrarnos en el caso de los textos normativos cuáles son las reglas o reglamentos presentes en un lugar. Podemos también separar los textos según su intención comunicativa. Aquí tenemos separados, de acuerdo a la intención comunicativa, textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, donde los textos narrativos dan a conocer un suceso. Los textos de tipo descriptivo presentan un elemento de la realidad, describen algo. Y el expositivo tiene por misión facilitar la comprensión, informar sobre algo, o sea, exponer sobre un tema. En el caso del texto argumentativo, tiene por propósito convencer, cambiar las ideas de quien recibe el mensaje. Aquí tenemos una tabla que nos permite comprender cuál es la intención comunicativa, a qué pregunta responde el texto, cuáles son los modelos de texto que están incluidos y el tipo de palabras o características lingüísticas que presenta un tipo de texto. Tenemos así el texto narrativo, que su intención comunicativa es relatar hechos que pasan a los personajes. Este tipo de texto siempre responde a la pregunta de ¿qué ocurre? Y los modelos que están en este tipo de textos están las novelas, los cuentos, las fábulas, noticias, etc. Tipo de palabras y características lingüísticas. Siempre se utilizan verbos de acción. Luego, en el texto descriptivo, tenemos que su intención comunicativa cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. O sea, describe todo eso. Y siempre responde a la pregunta de ¿cómo es? Modelos de este tipo de texto. Tenemos guías de viajes, cuentos, novelas. Y el tipo de palabras o característica lingüística siempre se refiere a la abundancia de adjetivos para poder describir. Tenemos también los textos de tipo dialogado. Estos reproducen literalmente las palabras de los personajes y responden a la pregunta ¿qué dicen? Sus modelos son piezas teatrales, diálogos en narraciones, entrevistas, etc. Y el tipo de palabra o características lingüísticas, una de las características son las acotaciones, los guiones, las comillas. También tenemos el texto de tipo expositivo, que explica y transmite información de forma objetiva y responde a la pregunta ¿qué y por qué es así?
Aquí tenemos libros de textos, artículos de divulgación, textos científicos, etc. Y encontramos en el texto expositivo tipo de palabras y características lingüísticas como el lenguaje claro y directo. Y finalmente tenemos los textos de tipo argumentativo, donde su intención comunicativa es defender ideas y expresar opiniones. Y responde siempre a ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Y los modelos son los artículos de opinión, las críticas. Y el tipo de palabras y características lingüísticas que se ven en este tipo de textos son verbos que expresan opinión. Es así como tenemos textos literarios y no literarios. Entre los textos literarios tenemos los que están dentro del género narrativo, otros en el género lírico y otros en el género dramático. En el género narrativo tenemos los cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos. En el lírico, canciones, poemas, odas. En los textos dramáticos tenemos las obras de teatro, las funciones de títeres. Todos estos textos, los de tipo narrativo, lírico, dramático, se encuentran agrupados en los textos de tipo literarios, que pretenden expresar, ¿cierto?, a través de las emociones, el poder representar un pasaje de la vida, el poder contar una historia. Y tenemos también los textos de tipo no literario, donde están agrupados en textos informativos, instructivos y normativos. Donde dentro de los informativos tenemos artículos informativos, noticia, autobiografía, carta. Dentro de los instructivos tenemos la receta, los manuales de uso. Y dentro de los normativos, las reglas, decretos, reglamentos. Todos los textos que están entre los textos no literarios, los informativos, instructivos y normativos, tienen la intención de informar, de instruir y de normar. El cuento es un texto de tipo narrativo que está entre los textos que son de tipo literario. Un cuento es una narración breve, creada por uno o varios autores, puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Este tipo de texto, el cuento, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Dentro del género literario, tenemos dentro de los textos de tipo narrativo también la novela. La novela crea su propio mundo narrativo. Las novelas son ficción, tienen una carga connotativa, son varias historias simultáneas, tiene varios personajes y se caracteriza porque sus personajes, ¿cierto?, son descritos física y psicológicamente. La fábula también pertenece al género narrativo y al género literario. Tiene una estructura donde tiene un principio, un nudo, desenlace o moraleja. La moraleja es una enseñanza. Es una narración breve que puede estar escrita en prosa o en verso. Suelen tener personajes que son animales o cosas. Dentro de sus características están lo fácil de leer y entender, que en algunas oportunidades tiene diálogos, que ocurren en escenarios naturales y que son pocos los personajes. En cuanto a temas, siempre muestra defectos o vicios, ya sea como la mentira, la avaricia, la envidia. Es una crítica hacia los comportamientos y actitudes humanas. La leyenda, que pertenece al género literario y textos de tipo narrativo, es un relato de tradición oral, o sea que se traspasaba boca a boca.
tiene un tiempo, un lugar, que es similar a las comunidades. De cierta forma es verosímil, es creíble, porque nos da datos, nos habla de lugares que conocemos y tiene, como dentro de las características, tiene la tarea de explicar un elemento de tipo cultural que tiene una base histórica con personajes arquetípicos o tipos, una comunidad. Conocidas son las leyendas del sur de Chile, de Chiloé, ¿cierto? La Pincoya, el Trauco. Son relatos que han ido pasando de boca a boca y que se han transformado, ¿cierto?, en una leyenda. En cambio, el mito, dentro de sus características, dice que es una narración remota o antigua que tiene como protagonistas a seres sobrenaturales, que no tiene un autor conocido, que también narra historias extraordinarias que nos trasladan al origen de los pueblos. Y nos trasladan al origen de los pueblos, ya que la inventaron los antepasados de todas las culturas que buscaban explicar los sucesos del universo. El autor es desconocido porque se transmitía de forma oral en ese tiempo. Y los encontramos en forma escrita en libros que recogen esta tradición. Los personajes del mito son siempre dioses, semidioses, héroes, monstruos y también seres humanos. Y siempre se presenta con el inicio, un nudo y desenlace. En el inicio, la presentación del espacio, el tiempo y los personajes. En el nudo, el acontecimiento, lo excepcional y el plan que quiere seguir. Y en el desenlace vemos las soluciones y consecuencias de este plan. El poema pertenece al género lírico y a su vez pertenece al género literario, a los textos de tipo literario. El poema quiere expresar sentimientos. Es un texto que sirve para expresar emociones, ideas, pensamientos sobre el mundo que nos rodea. El poema está escrito en verso, expresa sentimientos, tiene un objeto lírico, un motivo lírico. La oda también pertenece al género lírico y también a su vez a los textos literarios. La oda es un poema lírico que se expresa en un tono alto o en forma de canción. Ejemplos son las odas a la tristeza de Pablo Neruda o Oda a Walt Whitman de Federico García Lorca. La canción también pertenece al género lírico y también a su vez a los textos de tipo literarios. La canción gira en torno a una figura protagonista, donde expresan sentimientos y presencia de descripción. El texto dramático se encuentra inserto en los textos de tipo dramáticos, que son a su vez textos literarios. Aquí el texto dramático es lo anterior a la obra dramática. El texto dramático es lo escrito y la obra dramática lo representado. Su definición dice que es el escrito que está pensado para representarse de manera teatral, es decir, interpretado por actores y ubicados en un escenario con un público delante. En el drama la acción se representa mediante los diálogos. No hay narrador ni texto más allá del pronunciado por los personajes. Dentro de sus características está que tiene subgéneros como la comedia, la tragedia, la tragicomedia. Su estructura es inicio, nudo y desenlace. Tiene voces dramáticas, diálogos, monólogos, aparte, elementos básicos como el conflicto, protagonista, antagonista y el espacio. Ejemplo de ellos tenemos Medea de Eurípides, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina o La Celestina de Fernando Rojas. El texto informativo forma parte de los textos no literarios, porque su intención no es
expresar emociones, sino más bien un hecho concreto. Y dice que las características del texto informativo es, primero, su objetivo es informar sobre hechos. Son textos no literarios. Algunas fuentes, lugar donde buscamos la información de textos informativos son los periódicos, enciclopedias y diccionarios. Tenemos los tipos de textos instructivos. Estos son textos no literarios. Y algunos tipos son la receta de cocina, reglas de un juego, procesos de experimentos, manuales de usos. Todos estos textos son textos de tipo instructivos. Nos dan una instrucción para llegar a un producto final y son de tipo no literario. Entre los textos de tipo no literarios también tenemos los textos normativos, que están destinados a orientar o explicar a un lector cómo actuar en determinados lugares y situaciones. Dentro de ellos tenemos los reglamentos internos, tenemos la Constitución, textos, leyes, que nos dicen cómo realizar algo o qué no realizar. Un texto que norma. Podemos encontrar en un texto ideas principales. Las ideas principales de un texto son aquellas que contienen la información básica de un texto. O sea, sin esa información, el texto no puede existir. En todo texto encontramos ideas principales y secundarias. Las ideas principales son las que sostienen el texto. Dentro de las características de la idea principal tenemos que expone el contenido más importante y por ello no puede suprimirse, no puede faltar. Que posee autonomía, no depende de otras ideas. Que articula las oraciones del párrafo y que a veces no es explícita y se tiene que deducir. Cuando hablamos de la idea principal nos referimos a la información más importante que tiene un texto. En un párrafo la idea principal puede estar en la primera o en la última oración. En un pasaje entero puede encontrarse en el primer o en el último párrafo. Para encontrar la idea principal, primero debemos leer el título y los subtítulos para hacernos una idea de qué se trata. Debemos de visualizar los gráficos, recuadros, ilustraciones y esquemas para ver qué información nos están aportando. Debemos tener en cuenta que las palabras repetidas pueden ser palabras claves, o sea, debemos prestarle mucha atención. Y también debemos formular preguntas específicas, como por ejemplo, ¿de quién o de qué se habla? ¿O qué hizo? ¿Y por qué?